Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día martes 5 de marzo. Así que les invito que abramos nuestro corazón, dejemos que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestras vidas y tratemos de ser obedientes a ella. Escuchemos pues. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido de aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, este evangelio es un evangelio que nos invita sobre todo al perdón, a ser libre a través del perdón. Con la pregunta de Pedro: Señor, ¿verdad que 7 veces tengo que perdonar? Es fácil humanamente 7 veces y ponerle límites al perdón. Y Jesús le va a decir: no, Pedro, no es 7 veces, sino 70 veces 7. Por eso, el Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar sobre este misterio maravilloso del perdón, poniendo un paralelo entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres. Un Dios que siempre perdona y la humanidad o el hombre incapaz de perdonar a los demás. Por eso el llamado es perdonar. Queremos ser libres, queremos ser felices, perdonemos. Entonces, hagámonos una pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita para perdonar? ¿Qué se necesita? Primero, voluntad, querer. Querer ser libre, no porque la otra persona a la que tú perdonas va a ser perdonada y va a ser libre, sino porque tú necesitas el perdón. Porque yo quiero ser libre. Y quien se va a liberar soy yo, no a la persona que me va a perdonar. Por lo tanto, tengo que pedir perdón.
En el Evangelio vemos como Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? A mi hermano que peca contra mí, a mi hermano que me ofende, a mi hermano que me hace la vida imposible, a mi hermano que me complica todo, toda mi existencia. Y Jesús generosamente propone una propuesta nueva. 70 veces 7, no 7 veces 7, 70 veces 7. Es decir, siempre que el hermano venga arrepentido. Jesús sugiere algo más, y es que siempre tengamos el corazón abierto para perdonar sin medida, como Él nos perdona a nosotros. Hoy vemos la parábola de aquel siervo que le debía mucho dinero al rey. Y el rey le pide lo llama para pedir cuentas. Y al no tener lo suficiente, digamos, para pagar la deuda, tiene que venderlo o ser esclavo del rey, él y toda su familia. Y se arrodilla, le pide perdón al rey y el rey lo perdona. Y dice muy claro la palabra de Dios, le perdonó toda la deuda, toda, no dice un poquito, no, toda la deuda. Al salir de el lugar donde había recibido el perdón con el rey, encuentra a un hermano suyo que le debía unas cuantas moneditas y fue incapaz de perdonarlo. Lo tomó del cuello y le decía, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y lo metió a la cárcel. Fue incapaz de perdonar. El corazón de Dios, el corazón del Señor es un corazón grande, misericordioso y compasivo con nosotros. Pero el corazón humano es duro y cada vez más duro para aceptar el perdón y para tender la mano a los demás. El perdón es necesario porque el perdón nos plenifica y perfecciona nuestra vida. Jesús, al narrar esta parábola sobre este rey que tiene gran misericordia, cancela totalmente la deuda de aquel siervo que le debía una gran suma de dinero. Tú y yo, hermano, hermana, le debemos mucho al Señor, pero a veces el Señor nos perdona tanto que somos incapaces de ver la pequeña ofensa de mi hermano y pedir o perdonar. Irónicamente, este siervo que es perdonado no muestra el mismo amor que muestra el Rey misericordioso. Y qué lástima que en nuestros días hemos endurecido el corazón por el egoísmo, por la envidia, porque no queremos, sentimos que es humillarnos. A veces vale más 5 minutos de humillación que una eternidad completa quemados en el infierno. Al final de la parábola vemos al rey indignado con aquel siervo por su incapacidad de haber perdonado. No quiso perdonar a su compañero y por eso toma a este siervo y lo va a meter a la cárcel hasta que pague hasta el último centavo. Lo que hoy Jesús narra es una lección de empatía y de perdón a nuestros hermanos, que debemos de perdonar siempre de corazón, no a medias, no de palabras. El que perdona, decía San Juan Pablo II, el que perdona se encuentra con un punto bien esencial en su vida, auténtica dignidad. El Papa Francisco decía, el perdón no es nada más ni nada menos que el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad de corazón. Que el Señor nos ayude, pues, a ser buenos testigos suyos y sobre todo a perdonar sin medida.
Les bendigo por familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes. Ánimo siempre, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.